Hola, buenos días. Gracias, Chris, por la presentación. Y pues bueno, sean bienvenidos a este webinar que, pues como se mencionó, tendrá una importancia en la parte del área de alimentos. Si bien la viscosidad es conocida por ser una de las pruebas más comunes, quizás se piensa que es la más sencilla, pero tiene una cierta importancia y una relevancia muy alta ya cuando hablamos de liberar un producto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Vamos a poner ahorita aquí los slides. Y pues bueno, la plática del día de hoy se va a denominar la viscosidad como una prueba de calidad en alimentos. Y comenzamos. Como cualquier plática que han tomado últimamente, pues siempre debemos de empezar pues preguntándonos el principio, ¿no? ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué significa la viscosidad para nosotros? Entonces, nosotros vamos a definir la viscosidad como la oposición de un fluido al movimiento o la resistencia que tiene este fluido, pues, a girar con respecto a una fuerza aplicada, ¿no? Este caso, pues bueno, lo podemos ejemplificar claramente aquí en el slide. Nosotros tenemos un ejemplo muy clásico, podemos tener un recipiente con agua y al otro lado tenemos un recipiente con un X producto, en este caso algo pues muy semejante a lo que sería la miel. Vemos como uno sin necesidad de tanta fuerza, luego puede ver cómo fluye sin facilidad, con facilidad, perdón, vemos cómo se va escurriendo, vemos las gotitas cómo son continuas, y pues del otro lado vemos el fluido que es un poco más espeso, un poco más denso, cómo necesito inclinarlo inclusive más, y la velocidad de caída pues es mucho menor a la que presenta pues el fluido que es agua, ¿no? Entonces, esta resistencia siempre va a estar presente en todos los líquidos, ¿no? Esto es una característica pues con la que convivimos nosotros en el día a día. Desde que nos despertamos vemos nosotros cómo hay una resistencia, inclusive cuando abrimos la regadera vemos cómo el agua pues fluye con cierta facilidad, pero cuando pasamos a lavarnos los dientes, la pasta de dientes tiene pues una resistencia diferente. Yo necesito comprimir, necesito apretar el recipiente, hacer una extrusión para que ésta fluya y salga y yo la pueda poner en el cepillo, ¿no? Entonces, todos estos parámetros que nosotros vemos pues son medidos pues con anticipación, ¿no? Para que nosotros disfrutemos pues del producto. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de esta parte, no? Pues vamos a definir nosotros el fenómeno, es algo que ya está establecido, nosotros lo podemos encontrar en cualquier libro, dentro de la literatura, un libro de fluidos, vamos a encontrar esta definición universal y nosotros pues vamos a recordar que la viscosidad matemáticamente definida, ¿cómo se establece? Bueno, se define como el esfuerzo cortante de un fluido viscoso que es proporcional a la rapidez de deformación cuando se alcance el equilibrio. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener definido ya con nuestra fórmula? Pues vemos que nuestra fórmula consiste en tener un esfuerzo cortante que es igual a la viscosidad por un gradiente de velocidad. En el gradiente de velocidad viene implícita pues una velocidad sobre una distancia, ¿no? Y lo que vemos en el slide pues es el ejemplo clásico, ¿no? De un fluido que se va a desplazar sobre dos placas fijas. ¿Cómo lo vamos a ver también? Pues bueno, nosotros vamos a ver en este otro dibujito que podemos encontrar que la viscosidad se comporta como una serie de placas alineadas. Yo cuando aplico un esfuerzo, cuando hago, por ejemplo, en la imagen pasada que vimos un vaso, cuando yo hago el esfuerzo de mover el recipiente y ponerlo en una posición horizontal y empieza a fluir, estoy aplicando ahí una cierta fuerza. Entonces el fluido empieza a comportarse como placas y es por eso que empieza a caer, que es lo que marca la imagen que tenemos en el slide, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer solamente para obtener la viscosidad es meramente un despeje, como lo decía un maestro que yo tuve en la escuela, por la magia de las matemáticas, vamos a despejar y vamos a encontrar que la viscosidad es igual a un esfuerzo cortante por un gradiente de velocidad. Esto nosotros lo vamos a conocer como viscosidad absoluta o dinámica. Normalmente nosotros vamos a encontrar expresadas pues siempre unidades de viscosidad dinámica cuando ocupamos los instrumentos que comúnmente están en el laboratorio, que son los viscosímetros rotacionales. Existe otro tipo de viscosidad que es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica nosotros la vamos a medir con otro dispositivo que no es un viscosímetro rotacional, sino lo podemos hacer con una copa SAN, una copa Ford.
o con un capilar. En este caso, pues sí, es una técnica totalmente diferente, pero esta plática estará enfocada meramente a la medición de la viscosidad con un viscosímetro rotacional y por lo tanto en unidades de viscosidad absoluta o dinámica. Y bueno, como cualquier parámetro, nosotros vamos a hacer un análisis dimensional de la viscosidad. Nosotros sabemos que la viscosidad en el sistema internacional se va a expresar como pascales por segundo. El esfuerzo cortante va a estar definido en newton sobre metro cuadrado. La gradiente de velocidad va a estar la parte que corresponde a velocidad en metros sobre segundo y la parte que va para distancia en metros. Yo lo único que voy a hacer es pues sustituir las unidades, ponerlas en vez de mis expresiones y voy a encontrar que pues solamente tengo que hacer una reducción y cuando hago mi reducción de términos va a quedar expresado que voy a tener la unidad original que son pascales por segundo. Otra unidad que nosotros también podemos encontrar para expresar la viscosidad y que es la que van a encontrar en sus instrumentos son los centipoise. Los centipoise, pues bueno, también es una unidad de viscosidad dinámica. Esta unidad, pues, se encuentra expresada en el sistema CGS, la que estamos viendo ahorita en el slide es del sistema internacional, y son las que vamos a conocer normalmente para expresarnos cuando queramos referirnos a la parte de viscosidad. Ahí lo vemos nuevamente, lo reafirmamos, que son unidades de viscosidad dinámica. Ahora, ya que recordé toda esta parte de la viscosidad, cómo se expresa, de dónde se genera el fenómeno, ¿qué es otra cosa que yo debo de identificar? Cuando nosotros tenemos nuestras muestras en laboratorio, debemos encontrar que estas están clasificadas en dos tipos de fluidos, los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Esto es muy importante porque de esto va a depender las características que pueda tener mi método en un futuro. ¿Por qué? Porque cada fluido tiene un comportamiento pues totalmente diferente. En el caso de los fluidos newtonianos, nosotros vamos a encontrar que la principal característica de este fluido es algo pues muy peculiar para nosotros, ¿no? Entonces, antes de expresar esta característica, voy a leer el enunciado. Dice, cualquier fluido que sea proporcional al esfuerzo cortante por el gradiente de velocidad es newtoniano. Existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Entonces, para decirlo en términos mucho más sencillos, la principal característica de un fluido newtoniano, ¿cuál será? Pues bueno, principalmente es que su viscosidad es constante. No importa el paso del tiempo, no importa si yo ejerzo una deformación o ejerzo un esfuerzo dentro de ese fluido, su viscosidad va a permanecer continua. El ejemplo clásico de un fluido newtoniano siempre va a ser el agua. El agua, si nosotros tomamos como ejemplo, podemos ver que en nuestras casas normalmente podemos tener el agua en un depósito, ejemplo, un garrafón. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que no importa si yo agito el garrafón o dejo que pase un periodo de tiempo, un día, dos, tres, cuatro, cinco, una semana o un mes, si yo le mido la viscosidad al agua, siempre va a ser la misma. Sabemos por la literatura que la viscosidad del agua es de un centipoise. Entonces, vamos a ver que el agua siempre se va a mantener con esta característica. Entonces, podemos esperar lo mismo de fluidos con características pues muy similares, ¿no? Podría ser la gasolina, el alcohol, algún aceite, cualquiera de estos fluidos siempre va a tener la característica de que va a ser constante la viscosidad. Ese es el principal o la característica que va a predominar siempre con este tipo de fluidos. Ahora, ¿cuáles son los otros? Los fluidos no newtonianos. En el caso de los fluidos no newtonianos, tenemos otra definición que dice así: un fluido que no sea proporcional al esfuerzo cortante por el gradiente de velocidad es no newtoniano. Dependiendo la clasificación y de la dependencia o independencia al tiempo del fluido, puede haber una relación exponencial o logarítmica entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Entonces, para decirlo en términos sencillos, ¿qué sería un fluido no newtoniano? Yo siempre lo resumo con esto, pues es lo contrario al newtoniano. ¿Su viscosidad será constante? No, la viscosidad de un fluido no newtoniano no es constante, puede ser dependiente o independiente del tiempo, o puede variar según la cantidad de esfuerzo
que yo le aplique. De aquí que vamos a encontrar que existen diferentes tipos de fluidos no newtonianos, como lo puede ser un fluido dilatante, un fluido plástico, un fluido tixotrópico, un fluido reopéctido, etcétera. Fluidos que se van a comportar de forma totalmente pues diferente al fluido no newtoniano. En un caso yo puedo aplicar un esfuerzo y la viscosidad va a aumentar. En otro caso aplico el esfuerzo y la viscosidad disminuye. En otros casos aplico el esfuerzo, la viscosidad disminuye, pero cuando yo cedo, la viscosidad se recupera y regresa a su punto original. Y en el caso de los reopéctidos, yo aplico un esfuerzo y ¿qué sucede? La viscosidad aumenta, pero al paso del tiempo ya no se va a recuperar, ya no va a regresar a su estado inicial. Entonces, es muy importante definir qué tipo de fluido tengo yo en mi laboratorio. Normalmente, lo cotidiano es siempre que contamos pues con fluidos no newtonianos. Esto es como que lo que predomina normalmente dentro de los laboratorios. Sin embargo, pues no se cierra la posibilidad de que también existan fluidos newtonianos porque también hay muchos laboratorios que trabajan con ellos. Entonces, una vez establecidas estas características, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues bueno, ¿qué debo de saber yo para medir la viscosidad? Como lo vimos hace un rato, vemos que debemos de establecer, pues bueno, primeramente recordar qué es la viscosidad, ¿no? Ya sé que es la fuerza, la cantidad de fuerza necesaria para que un fluido se deforme, ¿no? Con base en esto, ¿qué es lo que también voy a encontrar? Pues bueno, si es un fluido newtoniano o no newtoniano. Ya que yo definí esta parte, puedo adelantarme y ver, ahora sí, bueno, ya sé que tengo un fluido newtoniano o no newtoniano, pero también, ¿qué tengo? Es una mezcla, es un fluido que sale de proceso, es un fluido que estaba en reposo porque pues, se almacenó y después se le hace la prueba de viscosidad, etcétera. Tengo que identificar esta parte. La otra, ¿qué cantidad de muestra tengo yo? La carga de dispensación, o sea, tengo un recipiente siempre disponible, a lo mejor solamente tengo una ampolleta, a lo mejor tengo un barril lleno de muestra, la tengo a libre demanda, es muy escasa, etcétera. Debo de considerar estas partes y finalmente las condiciones a las cuales yo voy a hacer mi medición, principalmente la temperatura con la cual yo voy a desarrollar mi metodología. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que la temperatura es uno de los principales enemigos de la viscosidad. Si yo no considero o no le doy el respeto propio a esta variable, siempre voy a tener inconsistencias en la lectura de viscosidad de mi muestra. ¿Por qué? Recordemos que la temperatura va a afectar directamente a la viscosidad de la siguiente forma. A mayor temperatura, yo voy a tener una menor viscosidad. Y el caso contrario, a menor temperatura yo voy a tener una mayor viscosidad. Son inversamente proporcionales. De ahí del por qué es un parámetro importante a considerar siempre dentro de su metodología. Siempre que ustedes quieran hacer una prueba de viscosidad, este parámetro no se les debe de escapar. Podemos apoyarnos siempre de un termopar, podemos apoyarnos de un termómetro, de una sonda de temperatura, de un termómetro infrarrojo, pero nunca dejarla pasar. ¿Por qué? Porque si no, no voy a tener la repetibilidad en mis lecturas y voy a pensar que algo está pasando que no está bien y a lo mejor nada más es solamente ajustar este valor de temperatura. Para lo cual, pues bueno, pues podemos tener accesorios periféricos que complementen esta parte. Ahora, respecto a la viscosidad, estamos dentro del área de alimentos. Ya vi qué es lo que necesito para medirla, ya identifiqué qué tipo de fluidos tengo, pero ¿cuál es la importancia dentro del área de alimentos? Bueno, la mayoría de las medidas de viscosidad están referidas siempre o están impuestas por un determinado instrumento. Por eso fue que hace un rato les mencioné que existe, pues bueno, dos tipos de viscosidades, tanto la dinámica como la cinemática. Muchas de las veces, pues los métodos están determinados por cualquiera de los instrumentos que mencioné, ya sea un instrumento que es un viscosímetro rotacional, una copa SAN, una copa Ford o un instrumento, un viscosímetro capilar. Entonces, esto va a jugar mucho pues con lo que yo espere como resultado de mi prueba de viscosidad y recordando pues bueno que esta medición está impuesta por ese determinado instrumento. Entonces, ¿qué más nos dice este enunciado, no? Dice, lo que se mide generalmente no es un parámetro reológico puro, sino la manera en la cual varían las propiedades
bajo algunos sistemas estandarizados de fuerzas aplicadas. ¿Esto qué me dice? Pues bueno, que la variación del método pues va a existir, ¿no? Muchas de las veces, una de las preguntas más comunes es, oye, ¿qué método me recomiendas tú para hacer la medición de viscosidad en la salsa capsu, por ejemplo, que es la que está ahí en el slide? Pues bueno, realmente no hay como un método definido, un método general para esta parte. La definición o el método puede variar de empresa a empresa, de lugar a lugar. Uno de los pocos métodos que sí está estandarizado, como ejemplo, dentro del área de alimentos, es el del chocolate. Para medir la viscosidad del chocolate ya está definido un instrumento, está definido una aguja, una velocidad e inclusive el accesorio con el cual se va a trabajar, así como la rampa de temperatura. Pero esto se logró gracias a que un grupo de chocolateros se reunió en Estados Unidos y desarrolló este método que lo hizo y lo expandió ya de forma general a todas partes, pero es uno de los pocos casos en los cuales sí está definida la metodología dentro de una literatura como tal. Entonces, muchos de los métodos que encontramos, pues sí, vamos a ver que hay variaciones, inclusive con la parte de los instrumentos. No es lo mismo hacer la viscosidad en una copa que trasladarlo a un viscosímetro rotacional. Entonces, sí es importante entender esta cuestión y saber con qué voy a partir yo o de dónde voy a partir para el desarrollo del método, o si alguien ya lo hizo previamente, es el copiar la misma receta, como yo le llamo, o sea, copiar los mismos pasos y seguirlos al pie de la letra para poder replicar lo que yo espero. Ahora, importante la viscosidad dentro del área de alimentos. Pues bueno, primeramente porque nos permite establecer condiciones de proceso. Dos, nos permite conocer las características de transporte de fluido. ¿Por qué es tan importante esto? Si yo traslado mi fluido por una tubería, para el diseño de esta tubería siempre se nos va a pedir a nosotros conocer la viscosidad de lo que va a pasar por ahí. Eso me va a ayudar a mí a determinar la capacidad de la bomba y la rugosidad de la tubería para que esto suceda sin ningún problema, sin ningún que pueda existir ahí una variación, que exista, oye, ¿sabes qué? Se me tapó la tubería, etcétera, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar todas estas condiciones. Entonces, por eso es que es tan importante conocer la viscosidad para el transporte de fluidos. Ahora, también dentro de estas condiciones de proceso, pues puedo establecer el intercambio de calor o si requiero algún secado para esta parte, ¿no? No es lo mismo que yo presente un fluido a 20 grados centígrados a que presente las características de ese mismo fluido a 60 grados. Como vimos, la temperatura siempre va a jugar un rol muy importante. O en el área de secado, va a depender también mucho la viscosidad que tenga ahí. Ahora, lo más importante de todo dentro de esta área es la calidad. ¿Por qué la calidad? Bueno, la calidad vamos a ver que va pegada a la parte de la viscosidad porque nos va a ayudar a definir el punto final de mi producto, ¿no? ¿Cómo lo va a percibir mi consumidor? ¿Cómo lo va a sentir? Porque es una propiedad sensorial también la que va a ir implícita ahí en esta parte. Entonces, va a ir mucho siempre pegado con la parte de calidad. A mí siempre me gusta poner como ejemplo mucho la parte de alimentos, porque es muy obvio, ¿no? Podemos encontrar productos que van desde lo fluido, un jugo, por ejemplo, que tiene una cierta viscosidad, que necesito conservarla pues para el envasado, para la dispensación, o inclusive productos sólidos como una crema de cacahuate, que debe tener una cierta viscosidad, pero que también en su forma sensorial, en la parte de textura, puede tener una cierta impresión y que va a impactar al consumidor final. El ejemplo pues tradicional y que es como que el más tangible y que todos lo tenemos en nuestra casa, siempre yo lo pongo como referencia pues la salsa catsup, ¿no? No importa la marca, ¿qué es lo que siempre vamos a encontrar en la salsa catsup? Pues que siempre va a requerir una cierta fuerza para que se desplace, para que salga del recipiente. Esto también va a variar mucho de dónde lo tengamos, pero bueno, hablando de las propiedades del fluido, si mi fluido requiere mucha fuerza para desplazarse, a lo mejor iba a decir, bueno, esta salsa catsup pues sí está en su punto, ¿no? Me gusta mucho su apariencia, su textura, su sabor. Sin embargo, si veo que la salsa catsup con una sola extrusión, con una sola forma de apretar, sale de golpe, yo voy a pensar que está diluida, que no tiene la calidad necesaria y por lo tanto que se echó a perder y no me va a servir para nada. Entonces sí, la viscosidad es un parámetro muy importante de calidad y que no solamente está dentro del área de alimentos, sino que se traslada a otros productos comerciales y que es muy claro que para liberar siempre mi producto debe de cumplir con este parámetro
de viscosidad. Ahora, regresamos a lo que les había comentado, ¿no? ¿Vamos a trabajar siempre con un viscosímetro rotacional? No. Sin embargo, esta plática pues va a ir más enfocada a esta parte porque es el instrumento que más se ocupa dentro del área de alimentos para medir la viscosidad. Actualmente, pues bueno, nosotros como Ametec Brookfield manejamos diferentes tipos de equipos, son los que están en la pantalla, y podemos ver que van desde equipos muy sencillos, muy simples, como es el viscosímetro DBE, hasta el viscosímetro DBNex, que es el de nueva generación. Cada uno va a tener características pues particulares. Si en este caso pues yo quiero algo muy sencillo, pues solamente me voy a enfocar pues a poner la muestra, a ver el resultado en la pantalla y hasta ahí. Sin embargo, si yo quiero a lo mejor tener una gráfica en tiempo real, quiero ver un análisis numérico, quiero tener una gestión de usuarios, pues me voy a ir a los dos equipos que están pegados a mano derecha, que son el viscosímetro 2T o el DBNex, que me permiten hacer esto, ver los resultados en tiempo real, hacer un análisis, exportar los resultados, inclusive ver una gráfica, etcétera, ¿no? Ahora sí que dependiendo la necesidad, pues va a ser el equipo que voy a tener. Si estoy en un área de desarrollo, pues meramente pues me va a importar conocer todas las características del fluido y quizás el equipo DBNex o 2T son los que me influyan. Pero si estoy en un área de proceso que a lo mejor ya nada más necesito conocer la viscosidad y quiero liberar la muestra, me voy al económico, tomo la lectura rápida y saco y libero mi producto, ¿no? Entonces, cada equipo se va a ajustar a las necesidades que vayan teniendo ustedes como usuario y pues no es limitativo, ¿no? Los equipos existen en diferentes versiones, en diferentes rangos y con diferentes características que se van a ajustar siempre a ustedes como usuarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito conocer? Pues bueno, ¿cómo voy a seleccionar yo un viscosímetro? Primeramente, les voy a recordar que en la parte de viscosímetros rotacionales, estos se dividen en rangos o en intervalos de viscosidad, como le queramos llamar. Nosotros vamos a tener viscosímetros denominados LV, RV, HA y HB. En el caso de los viscosímetros, pues bueno, siempre va a ir en función de la muestra que yo tengo. LV, o voy a decir lo que significa cada acrónimo, significa Low Viscosity. RB significa Regular Viscosity y los H significan High Viscosity, ¿no? Hay High A y High B. En este caso, pues bueno, dentro del área de alimentos lo más común es siempre encontrar los primeros tres modelos. El HB es muy poco común encontrarlo, sin embargo, pues bueno, no vamos a decir que no, porque no conocemos todas las metodologías, pero bueno, es importante definir las características del viscosímetro con el cual voy a trabajar. Sí, ¿por qué? Como yo se los mencionaba, cada uno tiene un intervalo diferente de trabajo. En este caso, un modelo LV, que es para bajas viscosidades, como lo dice su nombre, es un equipo que va a estar definido porque va a siempre encontrarse con muestras que son fluidas, que son muy parecidas al agua, como lo mencioné hace rato, puede ser agua, aceite, puede ser gasolina, alcohol, cosas que fluyan con facilidad, jugos, leche, etcétera, ¿no? Muestras que tengan este tipo de características van a estar siempre trabajándose con modelos LV. El modelo LV tiene un alcance de fuerza, un par torsión de 673.7 dinas por centímetro. Entonces, realmente con ese parámetro yo puedo sacar sin ningún problema cualquier resultado en muestras fluidas. Sin embargo, si yo tengo muestras que son pastosas, que son de consistencia, pues ya no con fluidez fácil, que fluyan ahora sí que a la primera que yo les aplique el esfuerzo, yo ya requeriré un equipo denominado RV, que es de viscosidades regulares. Ustedes físicamente están viendo el brinco en el par torsión. Estamos viendo que este equipo genera 7,187 dinas por centímetro. Es un equipo mucho más sobrado, es un equipo que me puede dar resultados en muestras con estas características, ¿no? Ejemplo, si yo a lo mejor estoy midiendo la viscosidad en un jugo, pero de repente un día me ponen a medir la viscosidad de una crema, en este caso una crema de consistencia un poco pastosa, o llamémoslo bien, a lo mejor una mayonesa, si yo lo hago con el equipo LV, el resultado no me va a salir. El resultado le va a costar mucho trabajo al equipo y puede variar mucho de lo que yo vea en el display de lectura de Centipoise, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Trasladarlo a un equipo que realmente me dé el desempeño correcto para hacer la prueba con un fluido que tenga estas características. Y lo mismo va a suceder con los equipos HA y HB. Son fluidos que en realidad son totalmente, pues,
con un comportamiento ya como el de un sólido. El ejemplo más común es una crema de cacahuate. En una crema de cacahuate, pues ustedes la compran en el mercado, ustedes van a encontrar que pues es un fluido que realmente pues ya está compactado, está totalmente pastoso, y me pueden decir, oye, pero ¿se le puede medir la viscosidad? Sí, sí se le puede medir la viscosidad, sin embargo, ni el equipo LV ni el RB me podrían dar un resultado correcto. Yo necesitaría un equipo HA, un equipo que tiene un par torsión de 14.374 dinas por centímetro, un equipo que está diseñado para trabajar con muestras que ya no fluyen, que son muestras pues muy difíciles a veces de inclusive de trasvasar, ¿no? De ponerlas de un recipiente a otro, pues cuesta trabajo. En este caso, pues ya es necesario hacer la medición sobre el mismo recipiente para evitar este tipo de dificultades. Ahora, esto también a qué nos lleva, a que no solamente vamos a tener que pensar que el puro equipo me va a dar la lectura completa, quizás yo necesite complementarlo con otras cosas que vamos a ver en los siguientes slides. Pero particularmente la selección del viscosímetro siempre va a ir en función de las características de su muestra. Entonces recordemos, si tenemos una muestra muy fluida, sé que es un equipo LV. Si tengo una muestra pastosa, pero que todavía fluye, puede ser un equipo RB. Y si tengo muestras que de plano ya no fluyen, nos vamos a ir a los equipos H. Estas son las principales características. Y bueno, lo que ustedes ven ejemplificado en el lado izquierdo de la pantalla, pues son la parte mecánica que se encargan de hacer estos esfuerzos de torque. En este caso, todos los viscosímetros funcionan con un resorte. En inglés se le conoce como el spring, ¿no? El spring que ustedes pueden ver del lado izquierdo, de izquierda a derecha, en la imagen, es un resorte de un equipo H. Ustedes ven que es el resorte más ancho, más grueso, más sobrado, y por eso es capaz de darme las lecturas con muestras que ya no fluyen. Y el caso extremo, ¿no? Un resorte de un equipo LV que es el último de izquierda a derecha, es un resorte totalmente delgadito, totalmente sensible, capaz de darme la viscosidad mínima, que puede ser de un centipoise ocupando uno de estos equipos, y que por lo tanto, pues las muestras que la mayoría trabajan con este tipo de rango de viscosidad son muestras fluidas. Es importante identificar que pues mecánicamente los equipos sí son diferentes, aunque por su exterior, de su forma física, de su apariencia, pues todos sean iguales. Lo que hace la diferencia es esta pequeña pieza que está ejemplificada y que hace los esfuerzos de torque que estamos viendo en la tabla. Por eso es importante siempre definir o tener una correcta selección de nuestro viscosímetro cuando vamos a hacer pues una metodología en particular, ¿no? Ahora, siempre hay una pregunta obligada, oye, es que yo necesito un equipo que cubra todos los aspectos, ¿se puede? No, realmente, pues los equipos por eso se dividen en estos rangos de viscosidad, y lo que vemos aquí en esta imagen, en este slide, es el tratar de que quede claro esta parte, ¿no? Vemos cómo los viscosímetros están ejemplificados en la parte de abajo, y vemos cómo uno cubre un cierto rango, un cierto intervalo de las muestras. Si yo quisiera tener un equipo que cubriera todo el espectro de viscosidad, lo que necesito es un viscosímetro. No, realmente lo que necesito es un reómetro. El reómetro sí está diseñado para trabajar desde muestras muy fluidas hasta muestras que tengan apariencia pues de un sólido suave. Estos equipos sí son capaces de hacerlo, cubren todo el espectro, pero si estoy trabajando con un viscosímetro, sí debo de focalizarme a que no siempre el equipo LV o el equipo RV van a sacar todos los resultados. Entonces, de ahí es importante, como lo mencioné hace un rato, el ver que el viscosímetro pues sí tiene que estar bien definido para la muestra con la cual se va a trabajar. Y pues bueno, que si requiero tener una amplia variedad si tengo una amplia variedad de muestras y quiero una amplia variedad de resultados, pues sí saber que la inversión pues no va enfocada hacia un viscosímetro, sino hacia un reómetro que sí va a ser capaz de darme las lecturas en casi todas las muestras. Ahora, como yo se los mencioné hace un rato, el viscosímetro no siempre me va a dar los resultados tan de forma directa, porque va a requerir el uso de ciertos accesorios. Nosotros vamos a recordar que todos nuestros viscosímetros, cuando ustedes adquieran uno, o en el caso de que ya tengan uno, siempre lo van a encontrar con un set de agujas. El set de agujas se va a conformar de 4 en el caso de los viscosímetros LV, o se va a conformar de 6 en el caso de los RB, HA y HB. Sin embargo, no siempre voy a poder hacer todas las lecturas
con estas agujas. Por eso es que requiero pues el uso de accesorios complementarios y los cuales les van a ayudar a ustedes a encontrar pues los resultados esperados. En este caso, uno de los más comunes es el adaptador UL o UL adapter en inglés. Este adaptador es muy particular porque este adaptador me permite encontrar a mí las viscosidades mínimas con cualquier viscosímetro. Ejemplo, en el caso de los viscosímetros LV, si ustedes están ocupando la aguja 61, deben de saber que la aguja 61 o LV1, como también se le puede conocer, solamente tiene un alcance mínimo de 15 centipoise. Significa que si yo quiero encontrar una lectura por debajo de este valor, ¿lo voy a hacer? Pues no, la aguja no está diseñada para encontrar esa viscosidad por debajo de los 15 centipoise, porque su geometría, el corte que hace esa aguja, no le permite alcanzar esos desplazamientos y por lo tanto generar la fuerza para dar la lectura pues de un centipoise. Con lo cual pues yo recurro a mi accesorio UL adapter. El UL adapter es compatible con todos los rangos de viscosidad y como se los mencioné, me va a poder a mí dar las viscosidades mínimas sin necesidad pues de forzar el equipo o de decir, bueno, mi aguja ya se limitó aquí. El otro ejemplo es en el caso de los equipos RV con la aguja número 1 o RB1 o HB1 voy a encontrar la lectura de un centipoise. No, no se puede porque el equipo no está diseñado para llegar hasta ahí. Sin embargo, si yo le adapto este accesorio, veo que los equipos con rangos H puedo ver lecturas mínimas de hasta 6 centipoise, lo cual pues sí me ayuda a tener pues un alcance un poquito más. Vamos a estirar la liga de mi equipo sin necesidad de cambiarlo. Por eso es que es un accesorio complementario. Adicional, en este caso, mi accesorio me va a permitir a mí tener pues esa lectura mínima, pero como tope máximo siempre van a ser los 2000 centipoise. Significa que si mi muestra supera los 2000 centipoise, voy a poder ocupar a libertad este accesorio. No, lamentablemente no, el accesorio solamente se limita a este intervalo de trabajo. Ahora, me da un beneficio extra. La cantidad de muestra para trabajar con este accesorio solamente son 16 mililitros. Este accesorio es muy común verlo para medir las viscosidades en jugos, en leche, cosas que tienen comportamientos muy similares al agua y que por lo tanto con la aguja número 61 no voy a alcanzar estas lecturas mínimas. Por lo tanto, si yo adquiero este accesorio y lo coloco, voy a poder obtener las lecturas reales de las muestras que yo acabo de mencionar. Muestras que, lo repito, son de comportamiento muy similar al agua. Ahora, otra pregunta muy común puede ser, oye, yo tengo una versión de viscosímetro diferente a las que tú presentaste en el slide. ¿Puede funcionar con mi viscosímetro viejito? Sí. De hecho, el accesorio, el adaptador UL y cualquier otro accesorio de Brookfield que vamos a ver adelante va a ser compatible con su viscosímetro, no importando si es un equipo viejito o un equipo nuevo. El accesorio es adaptable. ¿Por qué? Porque Brookfield ha conservado al paso del tiempo pues las geometrías y la adaptación para colocarlos en sus viscosímetros. Entonces es un accesorio que sí es compatible con todos los rangos y con todos los equipos Brookfield que existen actualmente en el mercado o que ya estén descontinuados. No es una limitante. El siguiente accesorio que vamos a encontrar es el adaptador de muestras pequeñas, muy similar a mi adaptador UL. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como lo dice su nombre, es un adaptador de muestras pequeñas porque me permite trabajar con un volumen todavía mucho menor al que mencionamos hace un rato, ¿no? En el adaptador UL, el volumen de muestra para trabajar es 16 mililitros. Sin embargo, con este accesorio yo voy a estar trabajando entre los 2 y los 16 mililitros de muestra. Este accesorio es muy útil cuando yo estoy en el área de desarrollo, cuando yo apenas estoy haciendo mi formulación y que la cantidad de muestra es muy limitativa, que yo no puedo disponer de grandes volúmenes, pues bueno, recurro a este accesorio para determinar la viscosidad y sé que voy a trabajar con lo mínimo, sin necesidad de desperdiciar y pues eficientando la prueba, ¿no? Este accesorio también es compatible con todos los viscosímetros. No hay necesidad de adquirir un modelo nuevo. Si ustedes tienen un equipo viejito, pueden ocuparlo. Y de la misma forma, es intercambiable para todos los rangos de viscosidad.
Aquí la única limitante es, oye, si yo tengo una muestra pastosa, si yo tengo una muestra que es un sólido suave, ¿puedo determinar la viscosidad con este accesorio? Realmente no. La geometría con la que está delimitada tanto el adaptador UL como el adaptador de muestras pequeñas no permite que metamos muestras de estas características pastosas. ¿Por qué? Porque el sistema no funcionaría de forma correcta. Ustedes si aprecian, en el slide se puede ver que la geometría que trabajamos para hacer la determinación de viscosidad con este tipo de accesorios es la de cilindros concéntricos o cilindros coaxiales, que consiste en tener pues un cilindro hueco y un cilindro que no está hueco, que en este caso es la aguja, y lo que va a hacer es el desplazamiento de capas a través de la rotación de la aguja y que se va a censar la viscosidad con la oposición que se ejerza entre el espacio de la capa de la cámara y de la aguja. Ese desdoblamiento de capas me va a permitir a mí conocer la viscosidad de mi muestra. Si la muestra es muy pastosa, este desdoblamiento se vuelve muy complejo y puede generar que la aguja no gire de forma correcta, le cueste mucho trabajo y por lo tanto no tener un resultado de viscosidad. Entonces, esto, ojo, solamente es para muestras fluidas que no tengan características pastosas. Para muestras pastosas tenemos accesorios sí, y es el accesorio que viene. En este caso es el conocido como el helipad. El helipad es un accesorio que es muy útil para las muestras pastosas, para las muestras cremosas, para las muestras más densas. Es un accesorio que se conforma, como ustedes lo aprecian ahí, de un set de agujas tipo T. En este caso, las agujas tipo T tienen esta forma tan particular, son agujas muy delgaditas y que se acoplan a un sistema que permite al viscosímetro, al cabezal, bajar y subir. En este caso, las muestras pastosas, cuando ustedes tienen este tipo de muestras dentro del laboratorio, ¿qué es lo que ustedes han notado, no? Ustedes ponen sus agujas convencionales, ya sea cilíndricas o de disco, empiezan a tomar la lectura y al paso del tiempo ven que la viscosidad se cae drásticamente. Pero ¿por qué se cae? La muestra, al ser tan pastosa, no se recupera tan rápido y lo que hace es la aguja desplaza la muestra y por lo tanto ya no hay superficie de contacto para hacer una oposición y por eso es que el viscosímetro empieza a caer en su prueba de viscosidad. Empiezan a haber una reducción del valor de la misma. Cuando yo tengo las agujas tipo T, voy a encontrar que esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque la aguja tipo T es una geometría reducida y lo que va a hacer el soporte que va a hacer la opción de bajar y de subir es formar un helicoide, como se aprecia allí en el slide, en la imagen donde está el viscosímetro, que es en la parte izquierda del slide, van a ver que hace un giro y que hace como un barreno. Va a ir barrenando la muestra, pero no va a permitir que se forme ese hoyo, porque lo va a ir rellenando a la par, que va bajando y que va subiendo. Entonces, si tengo muestras con este tipo de características pastosas que requieran, pues a lo mejor que no se me caiga la viscosidad y tener una mejor lectura, pues lo necesario va a ser tener un accesorio, un aditamento como lo es el helipad de stand. El helipad de stand también es compatible con todos los modelos de viscosímetro y viene con el soporte y las agujas. La imagen es ilustrativa nada más. El cabezal se adapta a cualquier modelo de viscosímetro que ustedes tengan. Entonces, es un accesorio muy útil y muy particular de ocupar con las muestras que yo acabo de mencionar. ¿Qué otro accesorio tenemos? Pues bueno, tenemos el accesorio que nosotros conocemos como las agujas tipo Bain, que son unas agujas que tienen forma de paleta. Estas agujas, ¿cuándo las voy a ocupar? Pues bueno, las voy a ocupar cuando en mi muestra yo tenga una cantidad X de sólidos suspendidos. Un ejemplo muy particular podría ser la medición de viscosidad en guacamole o en una salsa, donde yo tengo fragmentos de otras cosas, llámese cebolla, llámese jitomate, llámese un poquito de ajo, llámese especias, etcétera. Estos sólidos que están suspendidos en la muestra sí pueden dificultar la medición con las agujas convencionales y yo tengo que considerar pues el ocupar pues este tipo de agujas, ¿no? La paleta lo que va a hacer es cuando esté girando la muestra con la aguja que esté oponiendo esta resistencia, ¿qué es lo que voy a ver? Pues que va a formar un cilindro y ese cilindro me va a permitir a mí medir una mejor viscosidad desplazando también los sólidos suspendidos que estén allí alrededor
de la muestra en particular. En este caso, pues el ejemplo fue la salsa, que es algo muy común, que sí se le mide la viscosidad y que tiene pues una X cantidad de sólidos suspendidos y que pues se vuelve difícil medir si no tengo este tipo de agujas tipo vein. Las agujas, pues bueno, en este caso se ejemplifican solamente tres. El set cuando ustedes lo adquieren trae solamente estas tres agujas, sin embargo es escalable a dos más, dependiendo pues lo que ustedes tengan o que esperen de viscosidad en sus muestras, ¿no? Recuerden que la metodología para definir qué aguja ocupar, pues bueno, es a mayor viscosidad, que es lo que yo voy a tener, menor superficie de contacto y menor velocidad. Si estoy viendo que mi aguja tipo 20 pues todavía está muy grande, puedo recurrir a las otras dos que quedan, que son más delgaditas, y obtener el resultado haciendo la combinación correcta de velocidad de aguja. Entonces, esto es algo que puede ir variando y pues aplica para las demás también, ¿no? No es limitativo. Sin embargo, pues bueno, este accesorio va enfocado hasta esta parte, ¿no? En la parte reológica, si ustedes a lo mejor tienen un reómetro, estas agujas son las convenientes pues para medir la viscosidad en fluidos que son totalmente pues no vamos a hablar que totalmente sólidos, pero sí, por ejemplo, una crema de cacahuate con este tipo de agujas es con lo que yo puedo determinar la fluidez. Pero bueno, eso es otra cosa, es un breviario cultural nada más, que con este tipo de agujas yo puedo calcular la fluidez siempre y cuando pues tenga yo un reómetro. Y bueno, un tema muy importante aquí y que pues no va peleado, ¿no? ¿Puedo hacer mediciones de viscosidad y de textura? Técnicamente sí lo puedo hacer, puedo correlacionarlas, pero vamos a dejar algo muy claro, ¿no? En este caso tenemos los dos instrumentos por la parte de Brookfield, tanto para el análisis de viscosidad como para el análisis de textura. ¿Y cuál sería aquí el parámetro a tocar? Si yo voy a hacer la medición de una muestra y quiero obtener la viscosidad, pues yo siempre voy a esperar que la muestra pues fluya, ¿no? Que no tenga una resistencia, que no sea un sólido. Si yo estoy notando que mi muestra es sólida, es conveniente hacer un análisis de viscosidad, pues ciertamente ya se vuelve más difícil, requiero de algunos aditamentos, lo puedo hacer, pero lo más conveniente es salir con un análisis de textura. Entonces, no están peleados, son equiparables y ahorita lo vamos a ver a continuación. Primeramente, para hacer esta determinación, ¿qué es lo que yo voy a siempre recordar? Pues bueno, siempre identificar, como lo mencioné hace un rato, la fluidez de la muestra. Si yo veo que mi muestra es muy fluida, voy a ocupar un viscosímetro. Si es poco fluido, sé que requiero el viscosímetro con algún accesorio. Pero si estoy viendo que la fluidez es escasa o nula, ya voy a decir, bueno, me conviene más ocupar aquí un analizador de textura. ¿Cómo lo vamos a correlacionar? Tengo un ejemplo pues muy sencillo aquí, es el análisis de viscosidad en una crema. En este caso voy a hacerlo por las dos partes, ¿no? Tengo mi viscosímetro, tengo mi accesorio, que en este caso son las agujas tipo T, y pues hago la medición en dos muestras diferentes. Tengo una muestra A y tengo una muestra E. En este caso, vamos a ejemplificarlas por los colores para que sea a lo mejor un poquito más sencillo. Tengo una muestra de color rojo y una muestra de color azul. La muestra roja, que en este caso es la crema A, vemos que tiene una viscosidad aproximada o que oscila alrededor de los 30,000 centipoise. Y mi muestra azul o E, como le queramos llamar, vemos que tiene una viscosidad que está oscilando entre los 55,000 y los 65,000 centipoise. Ahora, ¿puedo hacer esta medición o puedo trasladarla a un análisis de textura? Sí, sí lo puedo hacer. En este caso, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a correlacionar que al saber que la muestra E o la muestra color azul, como le queramos llamar, es más viscosa, pues yo esperaría que fuera pues también un poco más dura. Y en el análisis de textura se encontró que efectivamente existe esta correlación. Yo sé que la muestra azul, al ser más viscosa, tiene una mayor dureza y por eso es que veo un pico mayor en esta curva de análisis de textura. Y la muestra roja, que era pues menos viscosa, tiene una menor dureza y por lo tanto su pico de dureza se encuentra por debajo de la muestra azul o muestra B. En este caso sí podemos correlacionarlos, no son, no estamos peleados con la parte de la textura, pero sí queremos hacer que esto sea pues más sencillo para ustedes y que en el caso de que ustedes estén por determinar la viscosidad en un X fluido, pues vean si les es conveniente saber, pues bueno, sé que voy a invertir un tiempo adicional y a lo mejor un accesorio para una muestra que es muy viscosa, lo puedo hacer o
pasar a un analizador de textura y decir, bueno, creo que aquí es más conveniente, sé que los puedo correlacionar y sé que me va a dar el resultado porque sí es equiparable, ¿no? Entonces, sí podemos hacer estas dos correlaciones y les recuerdo que en Brookfield pues tenemos ambos equipos, tenemos un analizador de textura y tenemos los viscosímetros para hacer ambas pruebas, tanto de viscosidad como de textura. Y pues bueno, a grosso modo esta es la plática. Aquí están mis datos. Como lo mencionamos hace un rato, les repito otra vez mi nombre, soy Thais Flores. Yo soy el especialista de Ametec Brookfield aquí en México para parte de equipar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, ya sea que nos puedan ver en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, o que nos manden un WhatsApp. Estamos ahí para atender sus dudas. Si tienen una duda en particular de lo que tratamos ahorita en esta plática, pues bueno, con gusto me pueden escribir a los correos que están ahí. Y pues bueno, no solamente nos limitamos a lo que yo pueda hacer, ¿no? Tenemos diferentes oficinas para que ustedes nos puedan contactar. Está la oficina, la casa matriz aquí en la Ciudad de México, tenemos una oficina en Puebla, una oficina en Querétaro, en Guadalajara y en Morelos. Ahora, para cualquier duda también sobre la plática que vimos ahorita o cualquier otra que en la que hayan estado durante esta semana, pueden escribirnos a webinar@equipar.com.mx y con gusto también les podemos dar la respuesta ahí. Entonces, ya que terminamos la sesión de los slides, podemos pasar a la parte de preguntas. Y pues bueno, adelante, en este caso me va a ayudar Cristian con las preguntas. Para las personas que están en Facebook, yo voy a repetir las preguntas y pues para que estemos en conexión, ¿no? Entonces, adelante con la sesión. Pueden escribirlas ahí en el chat y con gusto ahorita las vamos a resolver las dudas. Nos preguntan que si cuando una muestra se somete a un intercambio de calor cambia la viscosidad. Bueno, sí, la respuesta es sí. Siempre que nosotros sometamos el cambio inmediato de la temperatura en nuestra muestra, vamos a encontrar una fluidez pues mucho más práctica, ¿no? Inclusive, bueno, como ejemplo lo podemos tomar lo que sucede en el caso de la miel, ¿no? Cuando nos venden la miel, pues la recibimos a una cierta temperatura y cuando la llegamos a ocupar en nuestras casas, ¿qué sucede, no? La miel le cuesta trabajo fluir y ¿qué es lo que hago? Pues la pongo en un baño María, espero que se caliente tantito y después la puedo sacar del recipiente donde esté. Entonces sí, es inmediato el cambio que se va a notar de viscosidad y por eso es que es necesario estandarizarla el traslado de cualquier fluido en una tubería, ¿no? Si nuestra condición de temperatura es muy variable para este transporte, pues sí vamos a tener un serio problema en este traslado que nos puede pues taponear la línea o que en su defecto pues inclusive también pueda dañar la bomba que está haciendo este traslado. Entonces sí es importante tener este control y pues bueno, ahí ahondé un poquito más en la respuesta, pero es sí. Exacto, sí tiene que estar totalmente controlada en el caso de las verificaciones. Bueno, es una plática que ya dimos anteriormente, nada más retomo así de rápido para complementar lo que mencionó ahorita Cristian. Cuando se hace la verificación de un viscosímetro, al menos el estándar Brookfield, lo que nos pide fabricante es tenerlo siempre a una temperatura de 25 grados centígrados con una diferencia de más o menos 0.2.
grados, o sea, puedo tener 25.2 o 40 o 24.8, ¿no? Si estoy dentro de este rango, puedo pasar mi verificación sin ningún problema. Hay estándares de otras marcas que manejan pues pues vamos a decirlo, una correlación con diferentes temperaturas. Vienen calibrados a diferentes puntos, pero hay puntos en los que se pueden interpolar según lo permita el estándar y se puede hacer la verificación, aunque muchas de las veces estar interpolando estos resultados, pues sí nos trae un cierto error y es por eso que a veces no pasan las verificaciones o las calibraciones los equipos. Entonces sí es importante tanto el estándar como las muestras tenerlas a una temperatura idónea. Excelente pregunta. Sí, como lo mencioné hace un rato, hay equipos complementarios, equipos secundarios que nos pueden ayudar para esta parte. Para el control de temperatura, siempre lo recomendado es tener un recirculador o criotermostato. En este caso, pues bueno, nosotros manejamos de diferentes marcas. Tenemos equipos que pueden calentar y enfriar o solamente calentar. Y adicional a esto, yo como recomendación pues ustedes pueden hacer su estandarización de temperatura metiendo el recipiente de donde está la muestra dentro de la tina del recirculador. ¿Va a lograrse el equilibrio? Sí se va a lograr, va a tardar, sí va a tardar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer un poco más eficiente? En este caso, para hacerlo más eficiente, también tenemos a nosotros, y pues bueno, así ustedes también lo desean así, hay vasos enchaquetados de doble pared en el cual el intercambio se hace a través de la recirculación externa y pues bueno, lo que estoy controlando pues es ahora sí literalmente la temperatura de la muestra dentro de ese vaso enchaquetado y me permite un mejor control de temperatura, es mucho más rápido y las lecturas pues son totalmente repetibles, ¿no? Entonces, sí tenemos esos accesorios como el vaso enchaquetado, tenemos los recirculadores y pues los ponemos a disposición de ustedes para que puedan mejorar esta parte y puedan tener repetibilidad en sus resultados. Nos preguntan por Zoom que si tenemos una temperatura estandarizada para realizar alguna prueba de viscosidad y bueno, como lo vimos en las diapositivas, ¿no? En el slide, cuando nosotros desarrollamos nuestra metodología, pues estamos sujetos a la persona que lo hizo o a la entidad que lo desarrolló. Entonces, no hay una temperatura como tal, esto siempre lo va a definir la persona o la entidad que desarrolló el método. Yo te puedo comentar que hemos visto temperaturas que pueden ser tomar la lectura de viscosidad a 15 grados, tomarla a 20, tomarla a 25, tomarla a 30, 60, 70, 100, a 200. Esto siempre va a ser variable, no hay algo definido para una muestra en particular. Lo que normalmente siempre esperamos es que se mida a condiciones ambientales, que por lo regular siempre se define a 25 grados centígrados, pero para definirlo a 25 grados regresamos al punto anterior, ¿no? Necesito un sistema que estabilice la temperatura a esa condición. Y es un ejemplo muy común, ¿no? El decir, es que sabes que es que yo tomo la viscosidad, hago la muestra a temperatura ambiente. Y la pregunta es, bueno, a temperatura ambiente, ¿a qué temperatura ambiente estás tú, no? Pues bueno, es que mi laboratorio está a 25. Ah, bueno, el laboratorio está a 25 grados, pero no porque el laboratorio esté a 25 grados significa que la muestra va a estar a 25 grados. Entonces ahí es donde viene el problema a la hora de tratar, pues de estandarizar el método, ¿no? Siempre estar seguros, bueno, está a 25, pero es porque la muestra está a 25 y yo lo estoy controlando con otro medio y puedo verificar que ese medio sí está a 25 grados. Entonces ahí es donde pues toma importancia o relevancia la parte de la temperatura como lo mencioné en los slides, ¿no? Este valor no lo podemos dejar pasar de lado porque siempre nos va a pegar. Y pues bueno, la pregunta era, ¿existe una temperatura como que estándar o fija para hacer la prueba? No, va siempre a variar. Ok, bueno, por lo regular los extractos aquí, por la experiencia y por lo que hemos compartido con el área de Viewgy, pues sí, en este caso el equipo periférico va a ser para Viewgy el viscosímetro y pues bueno, aquí va a depender mucho de qué tan fluido no sea la muestra, ¿no? Como lo mencioné hace un rato, normalmente lo hemos hecho con un viscosímetro LV,
pero sí va a depender la aguja y la velocidad, pues de lo que ya vaya desarrollando el cliente. Les repito que la parte de viscosidad no hay una metodología definida. Todo lo vamos a ir definiendo nosotros o ya sea que alguien nos traslade ese conocimiento. Yo lo llamo el copy-paste, ¿no? ¿Por qué copy-paste? Porque digo, bueno, es que la empresa fulanita me compartió su metodología y yo quiero replicar los resultados. Bueno, entonces el copy-paste es, necesitas el mismo instrumento, necesitas la misma aguja, necesitas la misma velocidad, la misma temperatura, el mismo recipiente para poder replicar ese valor que te están dando, ¿no? O inclusive fuera del área de alimentos, no en la farmacopea, por eso es que una farmacopea es tan clara, ¿no? La farmacopea te dice, ocupa el viscosímetro LV a 5 RPM por 5 minutos en un recipiente de 500 mililitros y te va a dar este resultado con estas condiciones de variación. Ahí sí viene la receta completa, entonces es lo que esperamos nosotros para poder replicar los resultados. Si nosotros tenemos ahora sí que la libertad de desarrollar el método, pues nosotros vamos a establecer estas condiciones, ¿no? Aguja, velocidad, tamaño de muestra, inclusive hasta el accesorio, como lo mencioné, y pues estas son características que uno va a ir definiendo, pero no hay nada escrito, es prueba y error para definir siempre un método. Ok, bueno, no hay como tal así que yo te diga, bueno, vamos a caracterizarle el fluido y va a depender el modelo, no, o sea, el modelo es a libertad y principalmente va en función de lo que ustedes quieran invertir en el equipo, ¿no? Hablando de modelos como tal, ya del rango del viscosímetro, pues sí va a depender, siempre va a depender de la característica principal que es la fluidez, o como en otros lados lo llaman, bueno, qué tan denso o no es mi muestra, ¿no? Si yo estoy viendo que mi muestra es un sólido y que a futuro, por ejemplo, yo lo dejo en un espacio de tiempo y veo que se vuelve a ser más sólido, que se vuelve más denso, yo pensaría que en este caso no me va a funcionar un equipo LV, me va a funcionar siempre un equipo H, porque la muestra siempre consideró o siempre se vio como un sólido. No puedo considerar tener un equipo LV porque nunca fue una muestra fluida. En el caso a lo mejor de un jugo, vamos a llamarlo así, algo más fluido, pues sé que siempre se va a comportar así y voy a aterrizarlo siempre en que va a ser un equipo LV, va a ser un fluido siempre newtoniano. Un fluido de características pseudoplástico, de Bingham, dilatante, va a estar siempre encerrado o comúnmente lo vamos a ver enfocado en un equipo RV de viscosidades regulares, porque o se va a hacer viscoso con el paso del tiempo o va a disminuir tantito su viscosidad, pero al paso del esfuerzo que yo le genere con el equipo cuando esté programando la velocidad, voy a ver que se va a recuperar la viscosidad, entonces va a caer en un rango RV. Pero entonces siempre nos vamos a fijar en estas características de la muestra, ¿no? Como lo decía el slide, es fluido, le cuesta trabajo fluir o de plano no fluye. Esto es lo que va a definir siempre el rango del equipo, más allá de que si es un fluido tixotrópico, dilatante, reopéctido. A lo mejor si yo quisiera investigar a detalle estas características, no estoy en el equipo correcto, que es el viscosímetro. En este caso necesitaría ir a un reómetro que sí me ayude a calcular pues estas curvas de tixotropía, de recuperación, de arrastre, de fluidez, pero que son características que no pertenecen a un viscosímetro, sino a un reómetro. Bueno, es un parámetro que casi no se maneja. Comúnmente las pruebas de viscosidad las realizamos pues, a presiones atmosféricas. No he visto, o al menos dentro de la parte convencional, no he visto que se le ejerza alguna presión. Hay equipos en la parte de rheología que sí ejercen presión en las muestras para determinar otras características, pero si estamos hablando que estamos en esta área de alimentos que es poco común verlo, pues la presión convencional a la que estemos sometidos, estamos a nivel del mar, pues ya sabemos que son 585 milímetros de mercurio, si estamos arriba de, perdón, si estamos aquí en la Ciudad de México son 585, a nivel del mar 760 milímetros de mercurio, no le va a afectar la presión a la muestra. Está comprobado que sí afecta la viscosidad, la presión afecta la viscosidad, pero en fluidos
o ya que lo estoy sometiendo a presiones muy altas, ¿no? Presiones críticas, entonces ahí sí puede tener un efecto, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? No es el equipo que estoy ocupando, ¿no? No voy a estar ocupando o voy a requerir de la presión para un viscosímetro porque pues no le afecta en esa parte. Voy a requerir a lo mejor de un riómetro que sí ya controle estas características. Pero bueno, la condición es a presión atmosférica, es más que suficiente, no le va a pasar nada. Excelente pregunta. Pregunta que, bueno, para fluidos de baja viscosidad, ¿qué geometrías se recomiendan? En este caso, como lo vimos en el slide, vimos que el adaptador, perdón, en este caso si tenemos, vamos a hacer un espectro, ¿no? Un barrido. Si yo tengo un volumen mínimo de muestra, llamemos lo que son solamente gotas, ¿tengo alguna opción? Si tengo una opción, en este caso la opción es ocupar un viscosímetro con una característica especial que se llama Wells-Brookfield o conoplato. Estos viscosímetros trabajan solamente ya con gotas de muestra, funcionan con muestras abajo de 1 mililitro, o sea, si es una muestra muy pequeña y son viscosidades bajas y el equipo lo va a sacar, pero se debe de pedir así, ¿sabes qué? Necesito un equipo conoplato Wells-Brookfield. Entonces ya la persona o la gente de ventas que les va a atender ya sabe hacia dónde va a ir enfocado. Si no es el caso de que tenga tan restringido el volumen de muestra, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues un adaptador de muestras pequeñas. El adaptador de muestras pequeñas trabaja con geometrías cilíndricas y trabaja con el principio de los cilindros concéntricos o coaxiales. En este caso solamente voy a requerir volúmenes pequeños que van entre los 2 y los 16 mililitros dispensados en una cámara y voy a hacer mi medición pues de forma normal, ¿no? Programo velocidad, programo la aguja, corro la prueba y ya voy a tener mi resultado. Pero en este caso, pues sí son volúmenes de 2 a 16, como lo repito, pero si ya es menor a ese volumen de 2 mililitros, ya se iría a un equipo conoplato Wells Brookfield, y que si es un equipo que existe, es un equipo que principalmente se ocupa para la parte, pues a lo mejor no va dentro de lo que estamos trabajando ahorita de la industria en la que estamos, pero en el área médica, para el análisis de plasma sanguíneo, que yo requiero pues lo mínimo de muestra, ocupo uno de estos equipos. Sin embargo, pues les recuerdo, no es limitativo, si su aplicación lo requiere por la cantidad de muestra que tienen, se puede recurrir a este tipo de equipo. Ok, para shampoo podemos trabajar con un equipo LV. En este caso es más que suficiente. La cantidad de muestra, pues bueno, si están dentro de la industria del shampoo, pues agarran un botecito de los que se venden comercialmente, lo vertemos en nuestro vaso de precipitados y hacemos la prueba. Ahora, hay clientes en particular que no les gusta ocupar el viscosímetro. Pueden hacerlo con un reómetro, sí, también lo pueden hacer con un reómetro con geometría conoplato y les va a dar también el resultado de viscosidad. Bases de helado. En este caso, aquí sería con un equipo H, dependiendo qué tan, ahora sí que la consistencia del helado, comúnmente puede caer siempre en el HA, y aquí el accesorio recomendado pueden ser las agujas tipo Bain y el adaptador espiral. Es un adaptador que, bueno, no va muy enfocado al área de alimentos, pero este adaptador espiral no lo sacamos en el slide porque les digo, no es muy común verlo. Es para fluidos que de plano ya no fluyen. Así viene la aplicación de este accesorio. Es como un tornillito y solamente sube una pequeña cantidad de muestra por la rosca del tornillo, llega una pequeña cámara y ahí se hace el resultado, bueno, mejor ahí se hace la prueba y se obtiene el resultado de viscosidad, pero sería un equipo HA con cualquiera de estos dos accesorios. En el caso del yogur, si es un yogur soluble, un yogur bebible como los que encontramos en el refrigerador de la tiendita, igual con un equipo LV. Si es un fluido, perdón, si es un yogur que tiene sólidos suspendidos, que tiene pedacitos de fruta, es el equipo LV con el accesorio de agujas Bain. Crema, aquí la crema puede ser variante. Si es una crema como las que también encontramos en la tienda y que pues yo destapo, le quito la película y veo que está muy fluida, es con un equipo LV. Hay lugares donde lo hacen con el equipo RV, pero si la crema es un poco más espesa, pegándole como si fuera un requesón,
ahí sí requeriría a lo mejor yo del Helipad Stand como complemento, pero sería el equipo RV con Helipad. Si es fluida la crema, solamente con el equipo LV con las agujas convencionales es más que suficiente. Alimentos, alimentos como tipo gel, bueno, sería ahí también tener un equipo con RV, con Helipad Stand. ¿Por qué? Porque las muestras que son tipo gelosas tienen una característica muy principal y es que guardan pues mucho contenido de aire, ¿no? A la primera, pues siempre va a afectar el contenido de aire a la rotación de la aguja convencional, de la aguja tipo disco, y pues eso nos va a repercutir. Entonces, lo recomendable es tener las geometrías tipo T, en este caso el helipad stand, para que baje, para que suba y obtener el resultado de viscosidad. En este caso, bueno, voy a mencionarlo kit por kit. Un equipo con agujas LV o el kit LV consta solamente de 4 agujas. Hay una variante que es las agujas o el paquete LV cilíndrico. Trae igual 4 agujas, pero cambian unas geometrías, ¿no? Es un kit muy particular, no es muy comercial, pero existe. El set de agujas RV cuenta con 6 agujas. La aguja número 1 o RB1 no se incluye, se adquiere por separado. Las agujas HA y HB es la misma situación. Viene la aguja número 1 a la aguja, perdón, de la aguja número 2 a la 6, la 1 se incluye o se vende por separado. El kit de agujas tipo T incluye 6 agujas tipo T que van de la A a la F. En el caso de las agujas Bain, solamente vienen 3 agujas, las otras 2 se venden por separado. El adaptador espiral solamente viene una aguja. El kit del adaptador UL solamente es una aguja, que es la aguja número 0. Esta aguja pues solamente pues es una, como lo menciono. Y para el adaptador de muestras pequeñas, ahí sí hay una variedad un poco más amplia de agujas y estas van a ir en función del rango de su equipo. Estamos hablando de que por la parte del LV serían aproximadamente un juego de 5 agujas. El kit solamente puede funcionar con una, pero si ustedes quieren adquirir más, no hay. Igual son aproximadamente 5 agujas diferentes y pues también es a criterio las que ustedes decidan escoger. Esos son los kits de agujas en general que maneja Brookfield. Exacto, cubren diferentes rangos, vamos desde un centipoise hasta la aguja número 7 que puede cubrirlo. Que requerimos a lo mejor una o a este tipo de harinas, pues es un equipo RV con adaptador de muestras pequeñas, aunque es y el reómetro, pues bueno, en el slide que vimos hace un rato, veíamos que el reómetro cubre ampliamente el rango de viscosidad completo. Es un equipo no limitativo. Es un equipo que me puede leer desde lo más fluido, que en este caso puede ser un centipoise, hasta un fluido semisólido o un fluido sólido suave que puede estar oscilando los 300 millones de centipoise, 200 millones de centipoise. Es un rango muy amplio el que le puede medir un reómetro. Sin embargo, el viscosímetro, como lo vimos en las imágenes, que es lo que vemos, cada geometría, cada spring, cada resorte, cada componente mecánico de estos equipos, pues no es tan robusto como lo podría ser otro, ¿no?
vimos que hay un resorte muy delgadito, que es para las muestras fluidas, y vimos que hay un resorte pues muy grueso para las muestras que no fluyen. Principalmente las diferencias pues vienen pues con el alcance que puede tener mi equipo, ¿no? Siempre la duda es, oye, parte es cuando yo hago la prueba de gelación. Cuando yo hago la prueba de gelación, cuando tengo un gel timer, voy a encontrar que, pues sí, cuando la muestra está antes de gelificarse es muy fluida. En este caso yo la podría medir sin ningún problema con un equipo LB, pero al paso del tiempo, cuando la muestra gelifica, voy a notar que la viscosidad aumenta y no aumenta gelificación. ¿Por qué? Porque el resorte se va a tensar a tal punto que va a decir, ups, yo ya no puedo darte más. Sí, no hay problema, lo repito, hablaba de la prueba de gelación o la prueba con el gel timer, que en este caso, cuando se gelifica la muestra, llega un punto en que se vuelve pues un sólido suave o inclusive un sólido duro, ¿no? En el caso de materiales epóxicos. Cuando yo detecto estos cambios en el equipo LV, el resorte llega a tal punto que se tensa que ya no me da el resultado, se sale fuera de la especificación del equipo, entonces me deja de funcionar. Comúnmente las pruebas de gelificación siempre aterrizan con los equipos RV, donde es una lectura permisible y equiparable a la de un gel timer convencional, ¿no? En este caso, Brookfield tiene el accesorio de gel timer, que es una varilla de cristal y que me permite hacer esta prueba que no va pues muy pegada con la viscosidad, pero puede salir con el viscosímetro, es equiparable también. Entonces ahí es donde se nota la diferencia entre un equipo LV y un RV. El LV simplemente por tener una fuerza de 560 y tantos dinas por centímetro no me va a permitir encontrar la prueba de gelificación que está por encima de los 1000 dinas por centímetro. Entonces ahí es donde se nota esta diferencia, ¿no? Y que el equipo pues sí está limitado a ciertas muestras y que el reómetro, a diferencia de los viscosímetros, es más amplia la variedad y por eso pues también sus geometrías son mucho más ricas, ¿no? Muy buena pregunta. Si ustedes tienen que quieren hacer la comparativa con la parte de textura con viscosidad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo hice mi prueba de viscosidad y mis agujas pues tenemos de dos opciones, ¿no? O son cilíndricas o son de tipo disco, o en el caso de las Vane, pues son unas paletas entrecontradas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo lo traslade a la parte de textura? Cuando yo hago la prueba en textura, no voy a utilizar una geometría similar, voy a utilizar la geometría de una punta, de un cono, voy a penetrar la muestra y voy a ver la cantidad de fuerza necesaria para penetrarlo hasta un cierto punto. Entonces, como tal, no hay una geometría similar, lo único que sí les puedo decir es que, bueno, la comparación es con una punta cónica para hacer la comparativa entre viscosidad y textura para ver la dureza. Esto es lo que vamos a hacer.
Uy, muy buena pregunta. Y bueno, no me ha tocado a mí en lo personal, dentro de todas las empresas en las que he estado, que me ha tocado visitar, no me ha tocado ver una viscosidad por debajo de la del agua. Sin embargo, en la literatura o en la referencia de algunos equipos se menciona que sí hay viscosidades por debajo de la del agua. O sea, estamos hablando de viscosidades de 0.5 centipoise, por ejemplo. Yo francamente no me la he encontrado, pero si la menciona la literatura y por lo regular siempre han sido pues procedimientos en equipos, yo pensaría que sí debe de haber, sin embargo no he encontrado el fluido que la tenga como tal, como para citarlo ahorita, ¿verdad? Sí, ahí está en el slide, otra vez lo volvemos a colocar, pueden encontrarnos en cualquier red social, ahí están los correos en los cuales me pueden localizar. Y sí, como lo menciona Chris, no es un tema que da para mucho, es un tema muy, muy bonito, muy vasto, y como les mencioné, parecía una prueba muy sencilla, pero sí tiene muchos detalles que involucran pues bastantes decisiones, inclusive para liberar el producto. Ok, claro que sí. Para la miel, en este caso sería un equipo LV. Con el equipo LV sin problemas pueden tener las lecturas en miel. Y el otro equipo que mencionaban en esa pregunta era pues como para muestras harinosas. Y yo mencioné la fécula de maíz, la maicena, almidones. Sería un equipo RV. Y por la literatura, por algunas metodologías, se ocupa el adaptador de muestras pequeñas. También, bueno, por la mía, gracias por su atención, por su tiempo y pues bueno, los esperamos el día de mañana, no voy a estar yo, están mis compañeros y cualquier otra duda, pues también ya saben escribirnos al correo
webinar@equipar.com.mx para resolver sus dudas. Los esperamos aquí nuevamente con otro tema relacionado a equipos Brookfield y espero les haya gustado.